Entonces, por favor, lo colocan ahí como título en sus cuadernos, Regular and Irregular Verbs. Y vamos a dar una explicación muy breve acerca de los verbos, algunas estrategias para pues estudiarlos y de pronto aprenderlos. Listo, y diferencias que hay entre ellos. Regular and Irregular Verbs. El título de nuestra sesión hoy. Ok, chicos, entonces, dice que cada verbo en inglés tiene una forma base, ¿cierto? Una forma para escribirlo con ing, otra forma en pasado simple o otra forma también que habla de pasado participio. Ahorita vamos a agarrar la lista de verbos, ojalá si la tienen impresa, pues ojalá ustedes la tengan ahí a la mano, siempre que vayamos a trabajar, es la recomendación. Si no la tienen impresa, no hay problema, hay listas de verbos en PDF que podemos utilizar, ¿cierto? Listo, entonces dice que usamos esa forma base cuando, a la hora en que vamos a hablar en presente simple, ¿cierto? Entonces aquí nos dan un ejemplo, they live in Roma, they live in Rome, perdón. Ellos viven en Roma, eso está en presente simple y ahí esa forma live es en forma base. ¿Cuál sería la forma en pasado simple de este mismo verbo? Eso es un verbo regular, su forma en pasado sería live, es terminado en ed. Solo se le agrega la d y ya tendríamos la forma en pasado y en pasado participio también sería live, terminado en d. ¿Listo? Dice, la forma infinitiva, por ejemplo, es, como nos citan acá el verbo learn, es to learn. Agregándole este to, logramos que el verbo esté de manera infinitiva. Significa aprender. ¿Listo? I want to learn English. Entonces, en ese caso tenemos dos verbos, el want y el learn. Ambos no pueden estar solitos si no le colocamos ese to. ¿Bien? Otra forma para colocar estos dos verbos juntos sería que el segundo verbo estuviera con el ing. Eso se llama el gerundio. I want learning English. ¿Sí? Podría ser. Listo. Seguimos. Dice, we use the ing form. Utilizamos la forma ing o el gerundio para, bueno, como les dije en la parte anterior. ¿Listo?
o para las oraciones en continuo. ¿Cómo es en continuo? Cuando estoy hablando de una acción que sucede en el momento en que yo la estoy narrando. Entonces, estoy estudiando, es algo que está sucediendo en este momento, ¿cierto? I am studying English. Eso sería continuo. Aquí nos dan otro ejemplo, un momentico que no lo veo bien acá. He is working, él está trabajando. Eso es tiempo presente continuo. Al verbo work se le agrega ese ing y queda listo. ¿Listo? Eso sería el verbo con el ing en tiempo continuo. Un verbo como un noun. Un noun es una palabra que describe objetos o cosas, personas, de pronto lugares, etc. Eso se le dice un noun. Y aquí el verbo swim, que es nadar, lo vuelven un noun. Entonces dicen, swimming is good for you. Es, swim es nadar, ¿cierto? Es el verbo nadar. Pero acá lo convierten en un objeto y dice, la natación es buena para ti. ¿Listo? Entonces lo utiliza como nada. And we use the past participle for perfect tenses. Entonces hay tiempos perfectos como presente, pasado o futuro perfecto. ¿Listo? Que deben llevar ese verbo en participio, que ahorita lo vemos en la lista de verbos, más el verbo to have, el verbo have, que significa haber, tener y significa haber. Un ejemplo de esa o de ese presente perfecto sería, por ejemplo, I have been studying English. Yo he estado estudiando inglés, por ejemplo. I have, I have run. Yo he corrido. ¿Sí? I have done my homework. Yo he hecho mi tarea. Es ese yo he hecho, yo he jugado, yo he comido. Eso sería tiempo presente perfecto y lleva ese verbo en, eh, ¿en qué? Me fue, en su forma participativa, participio. Listo. La forma pasiva, it was made in Japan. Fue hecho en Japón. Esto es una forma pasiva. ¿Pasiva por qué? Porque el verbo como tal, en este caso made, tiene como un segundo lugar. ¿Listo? Lo que se destaca es que fue hecho. ¿Listo? Eso es otra cosa que van a ver en niveles más adelante. Bien. Ok, y por último, por acá nos dicen que también se puede convertir ese verbo, esos verbos los podemos ver como adjetivos. Como carambas. Dice, por ejemplo, the chair is broken. Entonces, break es romper, es verbo. Pero acá nos lo volvieron un adjetivo y dice que la silla está rota. ¿Listo? Son algunos ejemplos lo que podemos hacer con los verbos. Ok, seguimos. What are regular verbs? ¿Cuáles son los verbos regulares? Entonces, decimos que los verbos regulares están creados pasado simple y pasado participio, simplemente agregando una ed. Tenemos un ejemplo, arrive, que es como llegar. Entonces, en pasado simple, este arrive solo se le agrega el ed y en su pasado participio, pues la misma cosa. Call, que es como el llamar, ¿cierto? Call, called. Wait, que es esperar. Entonces, wait, wait. Pasado simple o en pasado participio se escribe igual. Si el verbo termina en consonante y de Y, se cambia la Y y se le agrega una I latina más la ED, por ejemplo. Entonces tenemos marry, que es como casarse. ¿Listo? Podemos ver que se le quita la Y, ¿cierto? Le colocan la I latina más la ED. Married. Study también. Le quitaron la I griega. Y permítanme un segundito, un asunto aquí que atender.
Ok, qué pena. Listo. Seguimos. Entonces, dice que si el verbo termina en consonante o Y, ya sabe, le cambiamos esa Y por I latina y le agregamos el E. ¿Listo? Bien, continuemos por acá. Dice, si el verbo termina en, en una E, pues simplemente se le agrega la D que nos haría falta. ¿Listo? Entonces tenemos acá un ejemplo. Hate, hated, like, liked. ¿Listo? Bien. Here are some examples of regular verbs. Yesterday, Jack studied all day. Raúl has accepted the job offer. Tenemos unos ejemplos ya escritos. There are three ways to pronounce ed. Entonces tenemos tres formas de pronunciar esa ed al final en los verbos regulares. Una que es terminada como una pronunciación como una t, otra como it y otra como d, la d. ¿Listo? Tenemos, por ejemplo, wash it, fix it, kick it. Por aquí tenemos el de ed, need it, want it. ¿Listo? Y terminado en D, pues listen o play it. Esto es importante, esa parte de la pronunciación también para poder diferenciar. ¿Qué hay de los verbos irregulares? Aquí nos dicen que hay alrededor de 200 verbos irregulares. Me atrevo a decir que son más. ¿Listo? Y que podemos dividirlos incluso en unas categorías o en 4 grupos que nos muestran acá. Dice, verbos que tienen la misma forma, la forma base, que son iguales en pasado simple y también en pasado participio. Hay otros que tienen su misma forma base, que son iguales, perdón, en pasado simple y en pasado participio. Dice que otros que tienen la misma forma base y el mismo pasado, y se escriben igual en pasado participio, pero de pronto cambia en pasado simple. Y que hay otro grupo que son los que tienen diferente forma base, diferente en pasado simple y diferente en pasado participio. Vamos a verlos mejor para que no nos enredemos. Entonces, bueno, le recomiendan aquí al final que una buena forma para estudiarlos, de pronto ya aprendérselos, sería dividiéndolos en esos grupos. Eso ya va en cada quien como lo desea hacer. Dice grupo 1. Entonces, ¿qué vemos acá? Que todo, que en pasado simple o en su forma base o en su pasado participio se escriben de la misma manera. Es decir, que no cambian. Por eso son verbos irregulares. ¿Listo? No tienen un mismo comportamiento, por decirlo de algún modo. Listo, entonces tenemos el verbo cost, como lo que cuesta, como costar. ¿Listo? Cut, cortar. Hurt, herir. Let, dejar o abandonar. Put, es el verbo poner o colocar. ¿Listo? Por acá hay algunos ejemplos escritos. Our car costs a lot of money, but it's always breaking down. Nuestro auto, nuestro carro costó bastante dinero, pero siempre está averiado. ¿Listo? El otro ejemplo, Pasha hurt himself in a soccer, in a soccer, ay, me perdí, perdón. Pasha hurt himself in a soccer match last weekend. Entonces dice que Pacha se hirió a sí misma o se lesionó en un partido de fútbol la semana pasada. ¿Listo? Ok, vamos a continuar. Segundo grupo, ¿qué encontramos ahí de diferente? Dice que la forma base es una, mientras que el pasado simple y pasado participio son iguales, ¿cierto? Entonces lo único que cambia es que eh, nuestra forma base va a ser una y pasado simple y pasado participio va a ser otra totalmente diferente. Pero, como lo vemos en el ejemplo, está el verbo bring. Verbo bring que significa traer. ¿Listo? Que en pasado simple sería brought, pasado participio es también brought. ¿Listo? El verbo buy, que significa comprar, en pasado es bought y participio bought. Catch, que es atrapar, en pasado simple caught y en participio caught. Feel, sentir.
Find, encontrar, get, obtener, have, tener, hear, escuchar, bueno, etcétera, etcétera. Ahí encuentran varios verbos y se fijan entonces que serían los de nuestro segundo grupo. Un tercer grupo serían aquellos verbos que, por ejemplo, aquí en la forma base se escriben de una manera, en pasado simple se escriben de otra, pero en pasado participio se escriben igual que en su forma base. Esto suele ser confuso cuando uno empieza, ¿cierto? Dice, no, pero ¿qué es pelote? Por eso se llaman verbos irregulares. El verbo come, que significa como venir, ¿listo? Become, que significa volverse. Y run, que significa correr. ¿Bien? Entonces, become, became, become. Run, run, run. ¿Listo? Tenemos nuestro cuarto grupo, que sería aquellos que son diferentes en todas partes. Entonces, se escribe de una forma en su forma base, de otra en pasado simple y de otra en pasado participio. ¿Listo? Entonces tenemos, por ejemplo, el verbo to be, el más famoso, cero estar. En pasado simple, was o were. Y en pasado participio decimos que se escribe been. ¿Bien? El verbo begin, que es comenzar. Began, begun. Break, broke, broken. Break es el romper. Choose, chosen. Entonces sí cambia. Aquí se escribe con doble O, en pasado simple se escribe con una sola O. Y aquí en participio se escribe con una O, pero le agregan una N, si se fijan. El verbo do, hacer, en pasado simple es did. Y en participio es done, o sea, hecho. Drink, drum, drum, drive, drove, driven. Bueno, eat, ate, eaten. Y así tenemos varios ejemplos. Listo, muchachos, es como para hacer la vista de esos verbos. Algunos tips para el aprendizaje de esos verbos son recomendaciones, ¿no? De cada quien escoge su postura, su forma de estudio. So what's the best way to learn all these irregular verbs? Pay attention when you see a new verb in your lessons and then in your own practice. Entonces preste mucha atención cuando encuentra nuevos verbos en sus lecciones, en sus clases y en su práctica personal. Make your own examples for every new word, every new verb you find. Si usted encontró un verbo nuevo, haga ejemplos con ese verbo, que no se quede como, este verbo significa tal cosa. O sea, no dejarlo solo ahí, sino cree usted sus propios ejemplos. ¿Listo? Do the exercises about regular verbs online or test your English level with an English test. Haga ejercicios acerca de verbos irregulares, haga ejercicios en línea, le recomiendan, hay muchos, usted puede encontrar un montón en internet, listo, y pues va probando su nivel de inglés, va probando si efectivamente se le están quedando esos verbos. Keep a diary in English and write down a few things you did every day. Puede mantener un diario en inglés si quiere, si lo desea, donde usted escriba algunas cosas que hace usted durante el día. Entonces, generalmente todo lo que hablamos son acerca de acciones y ahí están los verbos presentes. Entonces, sería una buena forma de ponerlos en práctica. Read a learner's book in English. Lea un libro de aprendices de inglés. Entonces, tenemos, por ejemplo, el módulo. Creo que ahora en estos días nos dirán cómo hacer el tema de los módulos, cómo nos los van a entregar. Pues ahí ir trabajando, pero lo recomendado es que pues resaltemos esos verbos nuevos que encontremos y hagamos el trabajo que se dice acá, ¿no? Books are full of verbs in their past forms. Reading is a really useful way to practice and review. Entonces dice que los libros están llenos de verbos en formas en pasado y que la lectura pues es una forma excelente o predilecta para pues poner en práctica, estudiar estos verbos. Bueno, focus on learning a few regular verbs at one time. Entonces, lo recomendado, concéntrese en aprender algunos verbos en un periodo de tiempo. Usted se puede poner metas como, bueno, esta semana o hoy me voy a aprender 5 o 10 verbos, voy a trabajar con ellos. ¿Listo? O no, esta semana voy a trabajar, voy a aprender 10 verbos de esta lista hasta que se los aprenda. Puede escribirlos haciendo planas, puede estarlos hablando con sus familiares, puede usarlos en clase, etc. ¿Listo? Join complementary classes and social club activities. Bueno, le sugieren que se una de pronto a clases complementarias, que no se quede solo con lo de la escuela, con lo que vemos en el colegio, sino que pues si puede acceder a una clase extra, o haga de una. ¿Listo? Clases en línea, etc. O clubes sociales. Hay algunos clubes sociales de aprendizaje en inglés. Pues ahorita por lo de la pandemia estamos todos escondidos, todos guardados,
pero cuando estamos, digamos, en la normalidad, hay clubes de conversación. Usted se puede unir a ellos. ¿Listo, chicos? Entonces, lo que sigue es que vamos a ver, les voy a compartir mi lista, una lista de verbos online, por si no tienen la lista de verbos impresa. Ahí están los regulares y los irregulares, para que la tengamos siempre que vayamos a trabajar. Esta semana vamos a trabajar solo acerca de los verbos regulares e irregulares, ¿listo? Y también les voy a compartir el enlace para una sopa de letras, donde obviamente lo que van a encontrar son verbos, ¿listo? Entonces, permítanme un segundito.